Muy buenos días a todos, soy Miguel y bienvenidos a un nuevo video para el canal. El primer video que inaugurará la área política dentro de nuestro bello trabajo, de nuestro humilde trabajo, pequeño trabajo y colaboración con el ser humano y su desarrollo. Vamos a empezar a hablar de los partidos políticos en México en orden de registro, en orden de creación. Posteriormente tocaremos temas como la elección del Estado de México del 2017, lo que representa, y finalmente iremos encaminando poco a poco a esto hacia la grande, hacia la corona del 2018, y por qué no tocar temas del ámbito político internacional latinoamericano principalmente. Para ello vamos a hacer pequeñas menciones al finalizar este video, pero vamos a ver de qué vamos a hablar. Vamos a hablar hoy del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y un poco de historia breve, la actualidad, los presidenciables del año que viene y mi opinión acerca de el partido. Un poquito de historia. Bueno, fue fundado en 1929 por el presidente Plutarco Elías Calles con el entonces nombre del Partido Nacional Revolucionario. En la ciudad de Querétaro se realizó la primera convención en la cual establecieron estatutos del partido. Además de las se nombró como presidente del partido a Plutarco Elías Calles, Luis El León como secretario general y Manuel Pérez Treviño como tesorero. El Partido Nacional Revolucionario, o el PNR, se funda después del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón por parte del extremista religioso católico José de León Toral durante la Guerra Cristera aquí en México, al cual podremos hacer un video especial más adelante. Álvaro Obregón, contextualizo. México en la década de los 20 estaba dividido en dos grupos políticos: los obregonistas, que representaban, que era la fuerza política de Álvaro Obregón, general de la Revolución Mexicana, y los callistas de Plutarco Elías Calles, expresidente, ambos expresidentes de México. El señor Álvaro Obregón deseaba reelegirse como presidente, pero en ese momento la Constitución de 1917 no lo permitía. Era algo ilegal reelegirse política para el cargo de presidente. Entonces, todos los diputados afines al obregonismo, que eran mayoría en el Congreso, reforman la Constitución y permiten que el señor Álvaro Obregón que entre de nuevo una candidatura rumbo a la presidencia, candidatura que gana por amplia mayoría. Y después, cuando es ya presidente electo, va a comer al restaurante La Bombilla en la Ciudad de México, donde, como lo mencioné anteriormente, es asesinado por José de León Toral, extremista religioso católico, debido a que creía que Obregón era el iniciador y uno de los principales apoyos a la guerra cristiana, la guerra contra la fe católica, cuando en realidad era Plutarco Elías Calles. Una vez que Obregón muere, pues el país queda en un vacío legal, no hay presidente. Elías Calles, que era el presidente entonces, iba a punto de terminar. Y antes de terminar, Elías Calles decide fundar el Partido Nacional Revolucionario con algunas asociaciones más, para crearlo como el gran poder político de México, para institucionalizar las transiciones presidenciales y el poder político. Crea este partido, inicia el periodo de lo que es el maximato: 3 presidentes de México, cada uno duró 2 años, fueron únicamente marionetas en manos del titiritero de Plutarco Elías Calles. Y se inicia lo que es el proceso institucionalizador del país. En su origen, el partido fue concebido para agrupar a todas las asociaciones políticas menores, campesinas, laborales y sindicales más importantes del país. En los años posteriores se crearon varias organizaciones para fortalecer el poder del PNR, que fueron la Confederación de Trabajadores de México, CTM, la Confederación Nacional Campesina, la CNC, y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP. Asimismo, en su inicio significó un partido socialista que se oponía a las ideas e ideologías fascistas de Europa. Originalmente, cuando Elías Calles funda el PNR, lo hace con apoyo gran parte de los socialistas, de los comunistas un poquito más con unos conservadores
sino más moderados que había en México, que se habían exiliado en México después de iniciadas las purgas de Joseph Stalin en la Unión Soviética. Por eso hasta la fecha el PRI es un dato poco conocido. El PRI aún pertenece a la Internacional Socialista. Actualmente ya ideológicamente es muy separado de sus fundamentos, pero eso es algo que veremos más adelante. Inicia Elías Calles agrupando asociaciones campesinas como la Confederación Nacional Campesina, la CNC, los sindicatos, la CTM, la CNOP, que agrupaba tanto organizaciones campesinas, defensoras de derechos, agropecuarias y también burócratas. Lo que hizo Plutarco Elías Calles al fundar el PNR fue juntar todas las esferas de gobierno dentro del partido, para que ese fuera el partido de gobierno, como decirte, institucionalizar la asociación presidencial. Hasta la fecha, la CTM, la CNOP siguen siendo afiliadas del PRI, la CNC en menor medida, pero ya hay muchas más asociaciones campesinas independientes que se oponen al PRI y apoyan más ideologías abiertamente de izquierda de los partidos políticos. Posteriormente, en el año 1939, durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas del Río, el partido se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana. Este cambio se basó en una reforma a los sistemas del partido y de sus principios. Cuando llega el general Lázaro Cárdenas a la presidencia de México, expulsa del país, exilia del país a Calles, lo envía a Estados Unidos, se va únicamente a El Paso, Texas, o sea, se quedó en la frontera. Y el general Lázaro Cárdenas, un socialista abierto, que dio mucho apoyo a los aranos españoles durante la guerra civil, dando acogida a los refugiados de la República. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos intentos del gobierno cardenista por dar apoyo a judíos que huían del Holocausto en Europa, ya durante el tiempo de la Segunda Guerra. Y inicia lo que es un proceso de reparto agrario y la reforma agraria. Cárdenas, cuando inicia la reforma agraria, empieza a repartir ejidos, haciendas, empieza a entregar todos los territorios, que era uno de los ideales originales de la Revolución Mexicana. Y en base a estos mismos ideales originales de la Revolución Mexicana es que él reforma el partido y lo convierte en el Partido de la Revolución Mexicana, ya que ahora sí, de manera auténtica, se hace la entrega de las tierras a los campesinos para que el que tenga la tierra, que la trabaje, sea de, como lo decía Emiliano Zapata en su plan de Ayutla. También reforma los principios, empieza a separar un poquito lo que son las asociaciones campesinas y los burócratas dentro del mismo partido, dándole un poquito más de autonomía a estas y que estas no dependan completamente del partido. A partir de este momento comienza el nuevo proceso de institucionalización mexicano y de apertura a la democracia con el nacimiento de dos partidos: el Partido Acción Nacional, un partido de derecha, un partido conservador, y la Unión Nacional Sinarquista, que era un partido más radical, más comunista radical. Que bueno, ya en la actualidad no existe, obviamente. El PAN sigue hasta la fecha, pero bueno, son temas que veremos más adelante. Después, y ya llegado el año 1946, habiendo pasado la Segunda Guerra Mundial, el partido comienza a construir una fuerza institucional más profunda. Además de que los códigos de la revolución y fundadores originales del partido habían muerto. Calles había muerto, Cárdenas estaba vivo, pero ya él se alejó completamente de la política, se alejó completamente de su participación, no ejerció ningún poder sobre el nuevo presidente, pudiendo hacerlo ya que era la figura más emblemática y viva que había. No lo hace, habían muerto ya todos los de la revolución de 1910, ya no estaba ni Villa, no estaba Zapata, que Madero murió en 1913, Pino Suárez murió en 1913, ya no estaba tampoco Carranza, ya no estaba Obregón obviamente, el Calles tampoco. Entonces se inicia un proceso civilizador, entre comillas, o más institucionalizado del país. Por ello se decide renombrar el partido como Partido Revolucionario
institucional. Durante los años posteriores, México logró evitar los extremismos de derecha y de izquierda que se generaron durante la Guerra Fría. Más tarde, México se integró al grupo del Tercer Mundo para defenderse de agresiones extranjeras. Se reforma Partido Revolucionario Institucional. Revolucionario para no olvidar los orígenes que lo concibieron, que era el PNR, que era la Revolución Mexicana y sus ideales, e institucional porque era el objetivo del partido alcanzar que se obtuvieran los beneficios de ya no una guerra de guerrillas como fue la revolución de 1910 y 1920, que el poder presidencial cambiaba de manos según la guerrilla que hubiera en el poder. Dígase Cárdenas contra Huerta, dígase Madero contra Huerta, dígase Villa contra Zapata, Zapata contra Carranza. Ya no hay esos casicazgos de poder, ya no hay ese país completamente militarizado, ese país completamente bárbaro, como se describe en el libro México Bárbaro, un gran libro, sino que se empieza a dar a democratizar, o que todos los procesos para la elección de gobernantes ya sean entre comillas democráticos, ya sean a través de una votación o a través de una designación, ya no a través de las armas. Se da el tiempo de la Guerra Fría, inicia la Guerra Fría, y México, a pesar de su cercanía con los Estados Unidos, no pertenece a este grupo del primer mundo, no pertenecía a este grupo capitalista, pero tampoco se alineó al segundo mundo, tampoco se alineó al bloque comunista, mantuvo una posición neutral a pesar de tener aliados capitalistas muy cercanos, digo, a los Estados Unidos directamente, o amenazas comunistas igual muy cercanas como fue la Cuba castrista. Se integra posteriormente al grupo de estos de países que se llaman no alineados o del tercer mundo, y se integra a este grupo de países para evitar presiones extranjeras. Después de 1946 alrededor de 1994-2000 inicia una etapa que llamamos PRI-gobierno. PRI-gobierno porque era el PRI, o sea, toda la historia que ves del PRI, toda la historia que vamos a hablar del PRI va tomada de la mano por un sistema junta del gobierno, porque el PRI era el único gobierno que existía, no había alternancia política ni en los cargos más mínimos como alcaldías o diputaciones locales. Fue una década de los 60 y 70 cuando comenzaron a gestarse diferentes movimientos de oposición política y social que conllevaron a diferentes manifestaciones como la ferrocarrilera, la de doctores y finalmente la matanza de Tlatelolco de 1968, matanza que todos hemos oído alguna vez, que conocemos o que hemos tenido algún conocimiento mínimo de ello, o sea, a través de un memorial o a través de un libro o a través de clases en la escuela. Durante la época de los presidentes Adolfo de la Huerta, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, empieza a haber ese auge popular, ese auge en busca de obtener derechos, en obtener garantías que se alinean con movimientos internacionales, por ejemplo el mismo movimiento estudiantil de Francia del 68, que después contagió a México en el 68, que había problemas económicos, que había un malestar social, que también hay que sumarle que se estaban preparando unas olimpiadas aquí en el país, lo cual contagió ciertos problemas económicos, creación de nuevos impuestos, como la tenencia a los automóviles, impuesto que hasta la fecha sigue vigente en algunos de los estados, en algunos no. Búsqueda de derechos por parte de agrupaciones como la ferrocarrilera, los doctores, que terminaron siendo manifestaciones reprimidas por parte del ejército. También se daría la apertura política para que en 1947 se le otorgara el voto a las mujeres, y en 1963 la primera diputación de oposición bajo el panista Adolfo Christlev Ibarrola. Hecho importante, 1947, solo 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, México se convierte en uno de los países en otorgar el voto a las mujeres, que en ese entonces nos contextualizamos un poquito en la Segunda Guerra Mundial. Los hombres estaban en el campo de batalla, las mujeres asumieron posiciones, puestos, en la materia laboral, para sustituir la falta de mano de obra masculina.
las mujeres empiezan a tomar un auge más importante dentro de lo que es la economía, dentro de lo que es la sociedad, para que en 1947 aquí en México se detone lo que es el voto oficial político a las mujeres, que a pesar de que ya pudieran votar, era muy poca la cantidad de mujeres que votaban, y mujeres a elección a cargo popular aún no existían. Y en 1963 una primera diputación al PAN, como un síntoma de que el poder se empezaba a fragmentar. La primera diputación de oposición. Hablamos de que todo el Congreso priista, solo un panista en 1963, que bueno, terminó conllevando un fuerte arraigo al inicio de la democratización, al inicio de la politización, no, sino del debate, es que no sé, del multipartidismo, la palabra justa, del multipartidismo. El año 1971 es considerado el momento en el cual muere el primer PRI, aquel que era conciliador y de dictadura blanda. Después aparece el PRI represivo y desconectado de la población. Esto hay que explicarlo. Según los historiadores, hay 3 PRIs. Oficialmente, la mayoría de los historiadores dicen que hay 2 PRI, algunos dicen que hay 3. Yo me decanto más porque hay 2. El primero, que es el que estamos viendo aquí, que es un conciliador y dictadura blanda. ¿Qué quiere decir esto? Que sí escuchaba lo que la gente quería, se los daba medianamente, pero si esta gente empezaba a pedir más, de la población empezaba a pedir más de lo que el gobierno les quería dar, empezaban a ejercer presión los poderes políticos, dígase a través de la policía, dígase a través del ejército, de la ocupación, del sitio y de la represión, pero con muy bajita la mano. Después del 71, la presidencia de Luis Echeverría, el golpe del el halconazo contra el halconazo del jueves de Corpus, que lo pueden revisar, inicia un PRI más represivo, más autoritario, que ya no le importa lo que la gente opine, sino es lo que el PRI diga, lo que el gobierno diga, lo que se va a hacer. Inicia otra etapa de PRI. Bueno, se habla de un tercer PRI que se ha generado a partir del año 2000-2016, con esta caída sin precedentes del PRI en el ámbito nacional y el resurgir de nuevas imágenes políticas, pero la verdad sigue siendo lo mismo que el segundo PRI, únicamente con gente nueva, con una nueva generación, pero sigue siendo las mismas tradiciones, las mismas costumbres priistas. Llegado el 1977, se realiza la primera reforma político-electoral de México, a través de la cual comenzaron a respetarse los derechos humanos y emplearse el sistema de partidos. Ya hubo más apertura para partidos políticos, ya había más posibilidades para que se pudieran abrir otros partidos políticos que representaran otro tipo de ideologías, que empezaran a generarse, por ejemplo, las diputaciones plurinominales, que en su momento el único objetivo que tenían era que los partidos pequeños, los partidos con poca representación, los partidos no muy populares, no muy favorecidos por el voto, pero con cierto peso dentro de la sociedad, tuvieran una representación mínima dentro de la Cámara de Diputados. Después empieza un momento clave en la historia de México, que es los últimos 15-20 años del país, que son las elecciones presidenciales de 1988. Fue clave para el inicio de la caída del PRI. En ella se enfrentaron Carlos Salinas de Gortari por parte del PRI y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por el Frente Nacional Democrático, el FND. Carlos Salinas de Gortari venía de una descendencia política de Raúl Salinas, empresario fuerte regiomontano, es muy importante mencionarlo, que él se había quedado con las ganas de ser candidato presidencial. Falló ante la designación de Gustavo Díaz Ordaz, y sus hijos Raúl Salinas de Gortari y Carlos Salinas de Gortari prometen que ellos incursionarán en la política y harán el sueño de su padre realidad. El que al final lo termina logrando es Carlos, llega a la candidatura en el 88, pero también aparece un personaje del PRI muy importante, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que en ese momento no era ni oposición, no era un disidente, sino que se terminó convirtiendo en un disidente del PRI a raíz de la designación o la manera que se designó el candidato del 88. Anteriormente,
porque ahora ya no juega tanto esto el peso del presidente, el dedazo del presidente de escoger al candidato presidencial. En ese entonces, Miguel de la Madrid, un tecnócrata, un neoliberal, como muchos le llaman, selecciona a Salinas de Gortari como sucesor. Decisión que a Cárdenas no le pareció y decidió salirse del PRI y fundar no un partido sino una asociación de partidos. De antemano, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es el hijo, el primogénito de Lázaro Cárdenas del Río, que vimos que fue el que reformó el partido anteriormente, que inició la reforma agraria y traía toda la escuela de su padre, socialista, un ente de izquierda. Y bueno, veíamos también que la reforma anterior del 83 empezó a permitir que existieran unos partidos políticos, unas asociaciones políticas, que en el año del 88 Cárdenas agrupa todas estas asociaciones políticas en el Frente Nacional Democrático, un frente, un movimiento que aglutinaba todos estos partidos pequeñitos, socialistas y de izquierda, de centro, que se oponían al PRI. En esta elección se presentaron demasiadas irregularidades que fueron motivo para aludir que la victoria de Salinas fue debido a un fraude electoral. De las frases más recordadas de esta ocasión son: se cayó el sistema. El que tenga una oportunidad puede pasar a YouTube, puede buscar Manuel Bartlett, La calle del sistema. Es la conferencia que da el entonces secretario de Gobernación. En aquel entonces el sistema o el aparato electoral mexicano era dirigido, era orquestado por la Secretaría de Gobernación, que era el mismo gobierno. El gobierno organizaba las elecciones, o sea, completamente antidemocrática, que daba para muchas irregularidades, como mencionamos. Cuando Manuel Bartlett anuncia la calle del sistema, Cárdenas iba ganando por entre 5 y 10 puntos a Salinas. Cuando regresa al sistema, cuando el sistema vuelve a la vida, Salinas ya había triunfado por más de 30 puntos a Cárdenas. Esto generó obviamente un nivel de malestar social increíblemente grande. Salinas se corona presidente el 1 de diciembre del 88, sin mucho auge, sin mucho apoyo, sin mucha legitimidad. Cárdenas, por su parte, inició un momento de protesta nacional que fue bastante pesado en su momento. A raíz de esta elección nació un nuevo partido, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, fundado por Cárdenas, donde aglutinó todas estas asociaciones que trabajaron en el FND, las juntó en un solo partido, el PRD. Salinas, para legitimizarse, por alguna manera decirlo, dentro del poder, el primer mes tumba al líder de Petróleos Mexicanos, al sindicalista de Petróleos Mexicanos, y con ello alude que él va a ser diferente, que él va a combatir estos cacicazgos que se venían produciendo dentro de las asociaciones políticas mexicanas. Posteriormente se da a conocer que Salinas, Cárdenas tuvieron reuniones después del año 90, después de 1990, aludiendo a una forma de llegar a un acuerdo político. Después, en 1994, resulta vencedor el licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León del PRI, en la última elección que ganaría el PRI hasta el año 2012, la última presidencia que obtendría. Algo muy importante y de remarcar del año 1994 en la historia mexicana es, primeramente, inicia en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México. Ese mismo 1 de enero también se levantan armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es asesinado el señor Ruiz Massieu, presidente nacional del PRI. Es asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, el cual había realizado varias amenazas al PRI gobierno de meter a la cárcel a los corruptos, de combatir la pobreza, de restaurar el campo, de no intervencionismo, una política muy nacionalista que a raíz de muchos fue el motivo de su asesinato. Hasta el momento, hasta la fecha mejor dicho, la historia oficial es que fue asesinado por Mario Aburto, un asesino solitario, no trabajó con nadie, sacó un arma y le disparó en la cabeza. Eso es la historia oficial. Para la mayor parte de la población, tú le preguntas quién asesinó a Colosio,
van a decir el PRI, el gobierno Carlos Salinas. Te invito a que acabando este video puedas buscar el fue Salinas de Gortari Colosio en YouTube. Es un video en el funeral de Colosio, donde se hace un funeral de cuerpo presente dentro de las instalaciones del PRI, donde militantes, no te hablo de población en general, te hablo de militantes del PRI, le empiezan a gritar él fue a Carlos Salinas de Gortari, atribuyéndole el homicidio intelectual de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Es lo que se cuenta en la dichos populares mexicanos. Finalmente llegó la elección presidencial del año 2000. En esta el PRI perdió el dominio sobre Los Pinos, pasando a ser la segunda fuerza política de la nación, derrotado por Vicente Fox Quesada del Partido Acción Nacional. Y una vez concluidas estas elecciones, participó como candidato el señor Francisco Labastida. El PRI es rezagado al segundo puesto de política nacional, al segundo puesto de la fuerza nacional, debajo del PAN, donde pasó a épocas muy tranquilas, muy desconciliadoras, ya que empezó a haber mucha fragmentación dentro del partido. Después llegaron las elecciones del 2006, donde el partido vuelve a ser derrotado y desplazado al tercer puesto político del país, esta vez de la mano de Roberto Madrazo. La elección del 2006 fue una elección muy importante, que fue un parteaguas en la política actual del siglo XXI de México, cuestión que podríamos analizar más adelante, y hay muchas cosas que se pueden analizar de la elección del 2006. En particular caso, el PRI estaba desfragmentado, había oposiciones, los candidatos, no había una seguridad para designar al candidato presidencial del año 2006, lo cual los rezaga a un tercer puesto debajo del PAN, debajo del PRD. Y en la época del 2006 al 2012 fue que presentó una recuperación electoral, esto debido a la realización de alianzas con otros partidos, como el Partido Verde, como Alianza, y a la fracturación interna de los demás partidos, así como se presentó un incremento en las gubernaturas que dominaban. La época del 2006 y 2012, 2006 a 2012, la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, fue un momento en el cual el país se polarizó completamente. O eras calderonista o eras López Obradorista. El PRI, aprovechando esta coyuntura social y aprovechando esta separación de ideologías, y que dentro del mismo PRD, que en ese entonces era el partido de López Obrador, y el mismo PAN, se empezaron a crear muchos grupos, muchas fracturaciones que hasta la fecha siguen. Digas, el PRD están los chuchos, está la izquierda regenerada, están los obradoristas que lo siguen en el PRD, están los izquierdistas, están los manceristas. El PRD es un nido de clanes, está completamente dividido, lo cual lo ha rezagado a través de los años. Y el PAN, con el nacimiento de dos corrientes, la calderonista y la nayista, se sigue dividiendo. Y el PRI aprovecha esta fracturación social, aprovecha el tema de la inseguridad, aprovecha muchas cuestiones para remontar. Actualidad. ¿Cómo está el PRI del 2012 a la fecha? Hace 5 años. Ya en el 2012 logró volver el PRI gobierno bajo la mano del licenciado Enrique Peña Nieto, después de una elección en la cual hubo demasiadas acusaciones de sobrepasar los topes de gasto de campaña y realización de campaña mediática para favorecer la imagen del político ya mencionado. Enrique Peña asume la gubernatura del Estado de México para el periodo 2005-2011. Durante esta gobernatura se presentaron casos muy polémicos, casos de trascendencia importante, también acusaciones de una entrega desmedida de recursos a promocionar la imagen del PRI, a promocionar la imagen de Enrique Peña, a crear un candidato televisivo. El PRI sabía que el 2006 estaba perdido, así que lo que hizo fue empezar a invertir en el 2012. El PRI invirtió en el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, para crear una imagen mediática de que era el mejor posicionado, de que era el mejor preparado. Sin duda también creo, y va a ser muy ridículo lo que voy a decir, de que era el más guapo para
para ser presidente. Suena ridículo, suena absurdo, pero así lo fue, y la gente que vimos la campaña del 2012 sabe que estoy diciendo la verdad. Durante el periodo del 2002 al 2016, el PRI ha recibido varios duros golpes, perdiendo varias gubernaturas importantes como la de Nuevo León, Veracruz y Chihuahua, y en su aspecto interno ha tenido fragmentaciones internas debido a las luchas del poder dentro del partido, sobre todo a raíz de acusaciones de corrupción a varios miembros y en la búsqueda de su candidato a la presidencia del 2018. En el ámbito público del PRI te puedo hablar de personajes tan trascendentales como Emilio Gamboa, patrón, Manlio Fabio Beltrones, Humberto Moreira, Javier Duarte, César Duarte, el señor Borge, el señor Fausto Vallejo, Erubiel Ávila, personajes que dentro del PRI no han sido, ¿cómo lo puedo decir? No han sido inocentes de acusaciones, no han podido evitar acusaciones de corrupción que lastra la imagen del partido y lastra también la manera en la cual iba a seleccionar su candidato del año que viene. Sin duda la situación actual del PRI, la situación rumbo al 2018 es una elección muy parecida a la del 2006. El PRI, según todas las encuestas, está en tercer lugar, según todas las encuestas no tiene un rumbo fijo, pero ahorita vamos a hacer un poquito más ilusión como vamos a ir rumbo al 2018. Actualidad, hasta la fecha, el 1 de mayo del 2017, del que estoy grabando esto, el PRI cuenta con 202 diputados de 500, el 40% en la Cámara de Diputados, 52 de 128 senadores, el 40% aproximadamente, 15 gobernaturas de 32, o sea, tenemos casi el 50% de las gubernaturas que son Sonora, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, San Luis, Hidalgo, Tlaxcala, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y el Estado de México. Como veíamos en el directo pasado, actualmente, elección 2017, está el Estado de Coahuila, el Estado de Nayarit y el Estado de México en juego. El Estado de Coahuila para el PRI está perdido o va con las de perder. Va en segundo lugar, muy cercano al candidato del PAN, pero según todas las previsiones va a perder en Coahuila. En Nayarit, según todas las encuestas, va a ganar sin ningún problema, y el Estado de México está completamente disputado, está en empate técnico con la candidata de Morena. Está el señor Alfredo del Mazo, primo en octavo grado por el presidente de la República, y Delfina Gómez de Morena. Habrá que esperar a después del 4 de julio, ver cómo son los resultados electorales, ver el nuevo mapa político. Ahora, para ir cerrando, los presidenciales que tiene el PRI rumbo al 2018 son 5 principalmente. Los primeros 3 son los más importantes. En el primer puesto tenemos a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Después tenemos al señor Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores. Tenemos a Erubiel Ávila Villegas, actual gobernador del Estado de México. También tenemos a José Narro Robles, actual secretario de Salud, actual secretario de Salud y ex rector de la UNAM. Y también tenemos a José Antonio Mit Uribeña, actual secretario de Hacienda. Más adelante va a haber un video especial hablando, dependiendo que tanto me extienda, de 1 o 2 candidatos por video, hablando sobre su currículum, su experiencia y qué probabilidades tiene reales de ser candidato al PRI en 2018 y probabilidades reales de ser ese candidato, ganar, crear una posición medianamente respetable. Finalizo mi opinión de lo que yo pienso del PRI. Bueno, el PRI, sin duda, esta parte va a ser completamente, no va a ser, ¿cómo es la palabra? No tengo yo la obligación de ser una persona crítica. Puedo hablar bien, puedo hablar mal. ¿Por qué? Porque es mi canal. Hasta el momento, en temas históricos, en temas de información, hablé medianamente bien. Ahora bueno, hay que hablar bien. El PRI es un partido que ha gobernado más de 80 años México, que ha sido importante. No es
innegable, perdón, ha sido parte importante de la formación del México actual. Sí, el México actual con violencia, sí, el México actual con enfermedad, sí, el México actual pobre, sí, el México actual rezagado, cuando tenía potenciales para ser un país del primer mundo, sí, ese México. Pero tampoco es innegable que digamos que el PRI ha sido parte de la transformación política que nos ha llevado a que están personajes como Calderón, como Zavala, como López Obrador, como Cárdenas, como Salinas. En lo personal considero que el PRI está viviendo una desfragmentación rumbo al 2018, está comiendo vivo, cosa que no le va a hacer bien, obviamente, cosa que no le va a funcionar al partido si quiere tener un mínimo intento de llegar y retener los pinos, cosa que es muy alejada en todas las estimaciones, no importa quién sea el candidato del PRI, todas las estimaciones lo dan en tercer lugar. El PRI tiene que ser inteligente rumbo a esta elección del 2017 en el Estado de México. Si pierde el PRI el Estado de México, pierde todas las posibilidades de quedar un margen político el 2018 y pierde todas las posibilidades de volver a la escena política nacional. Estamos, como lo dije, en un pre-2010-2006. La presidencial se la va a disputar López Obrador y el candidato del PAN, sea quien sea el candidato del PAN. El PRI ya no va a figurar ni en el ámbito nacional, ni en los estatales, ni en los legislativos. El PRI lo único que le queda es intentar resanar su imagen, intentar que entre una nueva generación de periodistas jóvenes. Conozco miembros de la facultad, amigos que son priistas, que dicen, sí, sé que el PRI está mal, porque el PRI está mal, es algo innegable, pero queremos algo para rescatar el partido, queremos hacer algo para que el partido vuelva a flote. Yo soy una persona que dice, si tú crees en algo y crees que los ideales de tu partido son los que más te convienen a ti, pues síguelos, intenta defender tu partido. Y es algo que yo le digo a mis amigos priistas siempre, y es, quieren intentar que el partido vuelva a flote, crear una nueva generación diferente en la cual a futuro digamos, es que el PRI ya no tiene estas usanzas de corrupción, ya no tiene estas usanzas de traición, y de lo que en 12, 18, 24 años vuelvas a tener la confianza de un amplio sector de la población. El PRI ha defraudado, el PRI ha engañado, el PRI ha robado, el PRI ha sido corrupto. No hay salvación para el PRI en 2018, lamentablemente. ¿Qué puede hacer el PRI? Lavarse esa cara. Es el consejo que yo le doy a todos los priistas, lavar la cara, tratar de rescatar su partido si aún creen en él. Y bueno, esto es el primer video del partidos políticos. El siguiente video pues va a ser el PAN. De antemano lo digo, muchas gracias a los que han llegado hasta aquí, muchas gracias a los que les haya interesado esto, de verdad. Me despido, sin antes recordarle que si te gustó, pues like, comentar lo que opines, sin ánimo de ofender a nadie, eso sí, siempre lo cargo. Puedes expresar tu opinión política, puedes sugerir temas políticos de otros países para tocarlos más adelante, o si eres priista, qué pasa con tu partido, si no eres priista, qué rumbo ves rumbo a 2018, qué visión tienes rumbo a 2018. Y bueno, nos vemos la siguiente semana, o el siguiente video mejor dicho, con Partido Acción Nacional. Hasta la próxima, adiós.